en Bolivia. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido, un gusto. Muy bien, Iván. Muy buenos días, Iván, Ivonne. Buenos días, un gusto, ministro. Y a todos quienes nos miran y escuchan a través de Bolivia TV. Bueno, muy emocionados todavía por ese acto tan hermoso que se ha dado ayer en Ibirgarzama, un acto que ha permitido congregar a tantas decenas de miles de personas. Yo calculo unas 50.000 personas que se han juntado en el estadio de Ibirgarzama, que llegaron de todos los lugares, no solamente era el Chapare, eran todos los lugares del país que arribaron allá, delegaciones de Tarija, de Oruro, de todo el país. Potosí. Ahí estamos viendo algunas imágenes del estadio de Ibirgarzama. Sí, y son impresionantes porque es un estadio que cuenta con varias bandejas en las rectas, pero que además se permitió el acceso al campo de juego, ¿no? Entonces empezó a llegar muchísima gente que lo hizo a su manera. Ahí, por ejemplo, están ingresando motoqueros que llegaron desde Montero, Santa Cruz, ¿no? Había mucha presencia de mujeres allá en ese acto, y de verdad que ha sido muy emocionante porque conforme avanzaban las horas, la gente se iba agolpando alrededor de la testera, o sea, del escenario en realidad, porque no hubo como tal una testera. El presidente Evo, el vicepresidente, todos los ministros están ahí, miren, sentados junto con la multitud, gozando del espectáculo, porque hubo un espectáculo con varios artistas, varios conjuntos desde distintos lugares. Pudimos escuchar, bueno, desde cumbia, música folclórica, chaqueña, se escuchó rap, ¿no? Yo escuchaba algunas voces internacionales, incluso que llegaron de la Argentina, de otros países para acompañar este acto, ministro. Un cantante argentino, otro español, que de manera voluntaria ellos se acercaron al lugar, al escenario, y pidieron interpretar algunas canciones, se les dio la posibilidad. Entonces eso muestra que de verdad la vitalidad de este proceso, la capacidad de convocatoria que se mantiene y que nos permite pues, ver con mucho optimismo el futuro. Ministro, ahora esta concentración masiva que se registró ayer en Ibirgarzama es el resultado de toda una gestión. Estamos hablando de 12 años, 6 meses, hasta el día martes, si no me equivoco, era 21, ya hasta ayer eran como 25 días. Sí. Así como número, ministro, suena muy frío, pero ¿qué significan estos 12 años, 6 meses, 25 días? ¿Qué es lo que la gente ha reflejado el día de ayer sobre este número que, así como lo decimos, parece muy frío, pero ¿qué lleva dentro de sí, qué lleva en su contexto? Bueno, eso significa un periodo de estabilidad democrática, pero además una estabilidad con cambio, porque, claro, porque fíjense, durante este periodo se han desarrollado un conjunto de políticas económicas, políticas sociales, que han permitido transformar prácticamente a nuestro país. Bolivia ya no es el mismo país que hace 12 años, ¿no? Y esto lo podemos ver en algunos datos. Fíjense que yo he traído algunos cuadritos. Por ejemplo, participación de las mujeres en la política nacional durante estos 12 años. Fíjense ustedes que antes, entre 1825 al 2005, vale decir desde la fundación de la República, la participación de las mujeres había llegado a un 18% máximo en el periodo 2002 al 2005. Estamos hablando de mujeres parlamentarias, mujeres concejalas, mujeres legisladoras. Durante todo ese tiempo llegó a esa cantidad. Y fíjense que ahora, del 2006 al 2018, la participación de las mujeres, vamos a mostrar el cuadro, está acá, llega al 50.6%. Si podemos hacer un acercamiento, ahí está. En rojo está antes de este periodo de estabilidad con cambio, y ahora, 2006 al 2018, 50.6% de participación. Fíjese que del 2006 al 2010
sube a 28%, desde el 18% máximo de los gobiernos neoliberales. Luego sube el del 2010 al 2015, ¿no? La nueva elección, 49% de presencia política en los órganos legislativos. Y ahora, en la última elección, 2015 al 2020, pues llega a 50.6%. Pero ese es un dato. El otro, que muestra también el nivel de estabilidad social, porque si no hay esta estabilidad social es difícil alcanzar logros económicos. ¿Qué se entiende por estabilidad social, ministro? Por ejemplo, la cantidad de conflictos, ¿no? La conflictividad social. Y fíjense, hay otro cuadro, conflictos sociales por gestión presidencial. Fíjense, antes, en los gobiernos que van desde Paz Estenssoro, 1985, hemos hecho un corte. Había democracia, pero con neoliberalismo. Y resulta que durante esos años, de 1985 hasta el 2005, 20 años, se acumularon un total de 9.622 conflictos sociales. Esto según el sistema de seguimiento y monitoreo de conflictividad que fuentes oficiales que se tienen, ¿no? Del propio Ministerio de la Presidencia. Fíjense esas líneas como van subiendo de año a año, en fin. Y desde el 2006 comienza poco a poco a bajar. De 1.750 baja a 1.598, pero es desde el 2010 que prácticamente eso se reduce a una cantidad que va de 262 conflictos por año, 232, y este último 2017, 263. Esto está mostrando estabilidad social que nos permite, como les decía, alcanzar logros económicos, ¿no? Porque hubo gobiernos de cambio, por ejemplo, yo recuerdo el gobierno del UDP, era un gobierno que se propuso realizar transformaciones, ¿verdad? Pero era un gobierno completamente asediado, ¿no? Por conflictividad. Yo recuerdo que había hasta 3 marchas, ¿no? Una de los mineros, otra de los fabriles, otra del sector salud, por distintos lugares de la ciudad, por distintos temas, en una misma hora, ¿no? De un mismo día. Entonces, ese nivel de conflictividad social no le permitió al gobierno de Siles Suazo llevar adelante sus planes de transformación. En cambio, estamos viendo en ese cuadro que les he mostrado el nivel de estabilidad social alcanzado durante este tiempo. Pero además, este es un gobierno de los movimientos sociales. Y resulta que eso se puede ver en la cantidad de audiencias que el presidente Evo Morales ha tenido durante este tiempo, que es otro récord, ¿no? Estamos hablando ahora de récords, y fíjense, este es un cuadro. Acá vemos que, por ejemplo, el señor Víctor Paz Estenssoro, en su gobierno tuvo 13 audiencias con sectores sociales. Jaime Paz Zamora, 10. Gonzalo Sánchez Lozada, su primer gobierno, 16. Hugo Banzer Suárez, 5. Jorge Quiroga, 1. Gonzalo Sánchez Lozada, segundo gobierno, 8. Carlos Mesa, ¿no? El señor Mesa, que ahora se la da de líder de la ciudadanía, en fin. En su gobierno apenas tuvo 3 reuniones con sectores sociales. Eduardo Rodríguez Belcé, 3. Y fíjense cómo en total durante esos 20 años de neoliberalismo, 59 audiencias con sectores sociales. El presidente Evo Morales ha acumulado la increíble cantidad de 6.414 audiencias con sectores sociales. En sus 4 primeros años de gestión, del 2006 al 2009, 2.387 audiencias. En la segunda gestión de gobierno, hasta el 2014, 2.637. Y en la tercera, que va, 1.400 audiencias. Es una cifra realmente increíble que muestra cómo el presidente, porque el presidente a veces tiene hasta 5 audiencias en un mismo día. Esto manifiesta ese elemento central, ministro, de que
el presidente Evo Morales gobierna escuchando al pueblo. Esto confirma, porque hay que tener los datos para confirmar, sí, sí. 6.014 audiencias en la gestión del presidente Evo Morales versus 59, nos dice usted. Es un dato contundente, por donde se lo vea. Sí, porque como le digo, esto arrancó el 2006, yo recuerdo, fui el primer viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales ese año. El presidente me dijo, quiero que conviertas el Palacio de Gobierno en una casa del pueblo. Ahí ya se empezó a acuñar ese concepto, casa del pueblo. Y de verdad que, bueno, se hacían audiencias hasta 3 por día, a veces 4. El presidente generalmente comienza su día con audiencias a las 5 de la mañana, con sectores sociales, gremialistas, transportistas, campesinos, fabriles, petroleros, tantos sectores que hay. Entonces, eso en el acumulado también nos genera un récord, ¿no?, que muestra que es un gobierno efectivamente de un gobierno democrático, un gobierno que consulta permanentemente con los sectores sociales y un gobierno de los movimientos sociales. Y eso se va a traducir en la economía, porque fíjense que somos el país líder en crecimiento económico desde los años 2009, aquí hay un cuadro, ¿no? Este cuadro, Bolivia lideró el crecimiento económico en los años 2009, primera vez, 2014, 15, 16 y 17, 4 años continuos ya que estamos como primeros, ¿no? Fíjense, pero además, según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que son dos entidades que a nosotros no nos simpatizan mucho, porque antes estaban habituados el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a dar órdenes, y nosotros no vamos a admitir órdenes de nadie que no sea el pueblo. Y resulta que, según el Banco Mundial, Bolivia, para esta gestión, tiene una estimación de 4.2%. Nosotros creemos que va a ser más, esto va a llegar al 4.7%, porque las estimaciones del Banco Central, del Banco Mundial y del Fondo Monetario siempre son conservadoras, ¿no? Nosotros estamos seguros que esta gestión 2017 se va a llegar a un 4.7% de crecimiento, pero fíjense cómo en comparación con Paraguay, Uruguay, Argentina, Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Brasil, los niveles de crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto son mayores. Entonces, de verdad que estamos orgullosos de esta situación. Veamos otro dato económico, el superávit, ¿no? Yo recuerdo que teníamos déficit permanentemente. Crónico. El 2005 se tenía que pedir plata prestada para pagar aguinaldos, ministro. El único aguinaldo que había ya era una situación que el propio expresidente Carlos Mesa lo manifestó públicamente cuando no podía pagar los aguinaldos a la gente porque no había plata. Claro, él hizo un discurso de eso, ¿no? Recuerdo, hizo un mensaje a la nación, reconociendo que éramos un país que tenía que pedir limosna. Fíjense la falta de dignidad que había por esos años, que hasta un presidente tenía que hablar en esos términos. Pero resulta, y claro, vemos los datos, ¿no? Éramos el último país en Sudamérica. 4.4% de déficit fiscal promedio, desde el 1994 hasta el 2005. El último país, ¿no? Y resulta que luego pasamos a ubicarnos en el tercer lugar, con un 0.9%. Solamente por detrás de Chile, Perú y Paraguay. Vale decir, este es el promedio de todos estos años, ¿no? Como de estar en el último lugar hemos subido a un cuarto lugar, y eso es porque ha habido un incremento en lo que son los ingresos, resultado de la nacionalización, un shock económico positivo para el país, y eso se traduce en el Producto Interno Bruto, cómo ha crecido el PIB, ¿no? El PIB, fíjense, el promedio desde el 93 al 2005, porque desde el 93 hay cifras, hay un cuadrito, Producto Interno Bruto nominal, expresado en millones de dólares. El promedio del 93 al 2005
era de 7.809 millones de dólares como PIB, ¿no? PIB nominal. Pero del 2006 al 2017, fíjese, es impresionante cómo... Como una grada en subida. Sí, sí, y constante, ¿no? Subida. El promedio llega a ser 24.961 millones, ¿no? Alcanzando este año alcanzando a finales del 2017 a 37.782 millones de dólares de PIB. Ese es el tamaño de la economía boliviana. Desde los 9.574 millones con los que recibimos el país. O sea, cuando asume el compañero Evo Morales, ahí está, un poquito más abajo, 9.574 millones, justo antes de la línea segmentada. Ese momento es el momento de corte, 9.574 millones. Ese era el tamaño de la economía el año 2005. Que creció casi 4 veces la economía del país en estos últimos años. Y sí, un poquito más de 4, ¿no? Entonces, de verdad que es un récord, es un récord impresionante. Es resultado de la estabilidad social, democrática, resultado de la estabilidad económica también, y de lo que significó la nacionalización en términos de ingresos para nuestro país. Y la redistribución de la riqueza, sí, ministro. Que eso nos lleva a lo que ha sido la reducción de la pobreza, ¿no? Acá también hay otro cuadro, pobreza moderada y extrema, ¿no? Cómo ha ido bajando. En el periodo 1999-2005, algo así como 5 millones de personas estaban dentro de lo que es la pobreza moderada, ¿no? Y de ahí baja a 4 millones, ¿no? ¿Cómo ha bajado? El 63.5% de la población podía considerarse que estaba dentro de ese rango de pobreza moderada, y ha bajado al 36.4%. Pero la pobreza extrema es la que más ha bajado, porque en el periodo 99 al 2005, el último año, el 2005, dentro de la pobreza extrema estaba un 36.7% de la población y baja al 17.1%, ¿no? Vale decir que estos logros, fíjense cómo esas curvas van bajando, 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 y eso es la reducción de la pobreza. La reducción de la pobreza. Tanto la pobreza moderada como la pobreza extrema se han reducido durante estos años. Ese es otro récord. Nunca en la historia del país se habían dado estos resultados, ¿no? Es decir, sí hubo momentos en los que bajaba, pero luego volvía a subir, ¿no? En este caso es una reducción constante durante todos estos 12 años, ¿no? Y esto es lo que usted decía, Ivonne, tiene que ver con la redistribución de la riqueza, porque pudo haber crecimiento económico, pero ese crecimiento concentrarse en determinados sectores ya de por sí adinerados, y eso hubiera llevado simplemente a que las asimetrías sociales se agranden. Pero siempre decimos, es un modelo económico exitoso, sustentado en la nacionalización, pero con políticas sociales redistributivas que han permitido precisamente la redistribución de la riqueza, ¿no? Del valor económico generado durante estos años. Es decir, la economía estable, con crecimiento, como hemos visto con el PIB, sin embargo se redistribuye y eso permite justicia social, ¿no? Ahora, eso ha sido a través de los bonos, ministro. Ha sido a través de lo que es los bonos, sí, el bono Juancito Pinto, el bono Juana Zurduy, la renta, dignidad, pero también las políticas salariales, ¿no? Incremento de las políticas salariales, incremento de los salarios, tanto el salario mínimo nacional como el salario básico, han tenido incrementos durante estos años, ¿no? Pero además... Otro récord impresionante durante estos años es que no solo que hemos podido redistribuir la riqueza, no solo que hemos incrementado la inversión pública, sino que hemos generado un ahorro nacional que se llama reservas internacionales netas. De 1997 a mayo del 2018, fíjense cómo esas reservas subían. En rojito, lo que habían logrado los gobiernos neoliberales, ¿no?
que como máximo el 2005, 1.714 millones de dólares de reservas, vale decir, de ahorro nacional, ¿no? Para cualquier contingencia que se presentara. Esto lo administra el Banco Central. Y fíjense cómo, a partir del año 2006, lo que está en azul es el compañero Evo, su gobierno, sube el primer año a 3.178, luego sube a 5.319 y así va subiendo año tras año hasta llegar a un máximo, el 2014, de 15.123 millones de dólares de reservas, el año 2014. Luego empieza a bajar un poco, porque ahí viene la caída de los precios internacionales de las materias primas, ¿no? Cae el petróleo, cae la soya, caen los minerales, y eso también se refleja en nuestras reservas. Baja a 13.056, luego baja a 10.081 el año 2016, y ahora, como se están recuperando los precios internacionales, nuevamente se están recuperando los niveles de reservas, 10.261 millones. Al 2018, mayo, tenemos 9.522 millones, pero consideramos que este año vamos a cerrar siquiera con unos 11.000 o más de 11.000 millones de dólares de reservas. Impresionante cómo nuevamente, ¿no es cierto?, lo que está en azul va subiendo año tras año, y bueno, eso también hay que decirlo. La inversión pública, de lo que tanto se habla, la evolución de la inversión pública. ¿Cuánto era del 93 al 2005 el promedio de inversión por año? Ahí lo tenemos, el cuadrito. 556 millones de dólares era la inversión promedio en esos años. Esto sube, promedio del 2006 al 2018, a 3.807 millones de dólares. Promedio por año. Pero ahora veamos cómo se ha comportado esa inversión. En rojito nuevamente los neoliberales. Máximo, el año 2001 invirtieron en inversión pública 639 millones de dólares. El gobierno de Evo, su primer año, 1.018 millones de dólares. Y de ahí va subiendo, hasta llegar a una inversión prevista en el presupuesto de este año de 7.411 millones de dólares. Histórico. Seguimos rompiendo récords ahí. Ahora ustedes ven unas líneas verdecitas. Esas líneas verdes tienen que ver con la inversión de empresas con participación estatal. Es decir, no son enteramente estatales, sino son sociedades anónimas que tienen un pequeño porcentaje de participación privada, pero en lo esencial son estatales. Y aquí, para este año, vamos a romper el récord, porque en el presupuesto tenemos esos 7.411 millones. Vale decir, ¿de dónde sale esta plata para la inversión pública? Sale precisamente de ese shock económico de ingresos que habíamos dicho, producto de la nacionalización, ¿no? La nacionalización ha permitido que Bolivia disponga de mucho más dinero que antes se iba para el extranjero. La nacionalización significa precisamente eso, que todo el excedente generado en el sector hidrocarburífero y en otros sectores se queda en Bolivia. Y ahí está, ¿en qué se ha invertido? En carreteras, hospitales, nuevos centros educativos, nuevos aeropuertos, en fin, podríamos detallar todo lo que ha significado la inversión pública durante estos años. Pero además, esto que usted me preguntaba, Ivonne, ¿no? Parte de las políticas redistributivas, el salario, cómo evoluciona el salario durante estos años, del 93 al 2018, comparativamente. Lo mismo, ¿no? Encontramos el mismo cuadrito. Vale decir, el salario mínimo nacional, que es como su nombre lo dice, lo menos que se puede ganar según las leyes, ¿no? El año 2005 era 440 bolivianos mes. Ese era el salario mínimo nacional. Con Evo Morales, lo que está en azul, empieza a subir ininterrumpidamente, 500, 525, 570, hasta llegar a 2060 2018. Salario mínimo nacional, 2060 bolivianos.
Este dato debemos recordárnoslo porque más adelante, cuando veamos cómo el presidente Evo Morales se bajó su salario, nos vamos a dar cuenta comparativamente al número de salarios mínimos que equivalía el sueldo presidencial, nos vamos a dar cuenta de los relevantes. Y continúa siendo el salario más bajo de presidentes a nivel latinoamericano. Sí, correcto, porque justamente ahora vemos esto, la relación del salario presidencial, la relación versus el salario mínimo nacional. Fíjense, ahí está. Hugo Banzer, lo que ganaban como salario, acá hay que agregarle los gastos de representación. Que es aparte. Que también recibían, claro, aparte. Recibían. Banzer, por ejemplo, de salario tenía 29.900 bolivianos, pero con gastos de representación fácilmente llegaba a los 45.000 bolivianos. Lo mismo el señor Jorge Quiroga Ramírez, ¿no? Entonces, fíjense, Hugo Banzer, cuando era gobernante, ¿no? Su salario equivalía a 100 mínimos nacionales, ¿no? 100 mínimos nacionales. Quiroga Ramírez, su salario equivalía a 70 mínimos nacionales, porque subió el mínimo, ¿no? Gonzalo Sánchez de Lozada, 68 mínimos nacionales. Carlos Mesa Gisbert, 61. Eduardo Rodríguez Belcé, 61 mínimos nacionales. Evo Morales lo baja a 30 mínimos nacionales, ¿no? Ahí está. Y luego sí, lo subió por solicitud de las universidades, en fin, subió, pero actualmente el salario que gana el presidente equivale a 12 mínimos nacionales, incluso menos de lo que el 2006 había bajado. Él bajó a 30 mínimos nacionales. En este momento el sueldo del presidente equivale a 12 mínimos nacionales, ¿no? Y es el presidente que menos gana en toda América Latina y el que más trabaja. Ese es otro récord, ¿no? Fíjense, aquí justamente tenemos en el siguiente cuadrito los salarios de los presidentes, ¿no? Los salarios de los presidentes en dólares. Encabeza el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, gana $19.300 mes, ¿no? $19.300 mes. Luego Michelle Bachelet de Chile, actualmente el presidente es Piñera, $14.900 mes. Enrique Peña Nieto, $13.750 mes, México. Parece que Andrés Manuel López Obrador va a reducir su salario, ha anunciado eso. Uruguay, Tabaré Vázquez, $11.550 gana. Colombia, Juan Manuel Santos, $11.300 ganaba. El actual presidente gana lo mismo, ¿no? Iván Duque. Argentina, Mauricio Macri, siendo empresario él, $10.863 mes gana. Y así vamos viendo, el presidente Evo Morales abajo, el último lugar, 3.327. Y aquí ser el último lugar es lo que enaltece, ¿no? Porque es el presidente que menos gana, ¿no? El presidente que menos gana de América Latina. Y resulta que es el que más trabaja, Entonces, ahí tenemos un otro récord que ha marcado el otro, gastos reservados, lo que era pues la clave de los gobiernos neoliberales, ¿no? Los gastos reservados, fíjense, según datos del Ministerio de Gobierno, el 98 se utilizaron 120 millones de dólares en gastos, millones de bolivianos en gastos reservados, gobierno de Banzer. Al año siguiente, 133 millones de bolivianos. Hugo Banzer, 145 millones el año 2000 utilizó. Banzer y Jorge Quiroga Ramírez, 143 millones de dólares el 2001. El 2002 utilizaron 139 millones de bolivianos, perdón. El 2003, 134 millones de bolivianos. Gastos reservados. De esto no se rendía cuentas. Carlos Mesa Gisbert utilizó 55 millones de bolivianos, ¿no? El señor que se la da de transparente, en fin, pues 155 millones de bolivianos, de los que no se han rendido cuentas. 44 millones de dólares, tanto el señor Carlos Mesa como el señor Eduardo Rodríguez Belcé utilizaron en el 2005. Belcé, que estuvo un mes, enero, y parte de enero estuvo, utilizó 2 millones de bolivianos el año 2006. Y Evo Morales elimina, del 2007 al 2018 se eliminan los gastos reservados, ya no hay, no aparece. En realidad los eliminaron en el 2006,
se los eliminó el 2006, ¿no? Fíjense, ya no hay gastos reservados. Entonces, ¿no? Otros datos económicos interesantes: bolivianización del ahorro y del crédito del sistema financiero, expresada en millones de dólares en porcentaje. ¿Cómo ha ido subiendo? Aquí solo vamos a ver las curvas, ¿no? Ya no tanto los datos. Fíjense, las curvas son ascendentes durante el gobierno del compañero Evo Morales. La bolivianización del ahorro está expresado en las líneas azules. Fíjense cómo. Antes la gente ahorraba en dólares, ¿no? No confiaba en la moneda boliviana. Decían, en dólares nomás hay que ahorrar, ¿no? Ahora se confía en la moneda boliviana. Incluso el presidente ha relatado algo. Él dijo, en Yacuiba, argentinos vienen, del otro lado de la frontera vienen y adquieren la moneda boliviana. Para ellos es más confiable la moneda boliviana que la moneda argentina, que se está devaluando. El otro día estuve yo en Cobija, ¿no? Y lo mismo me dijeron allá en Cobija, que la moneda brasileña, como se está devaluando, antes valía 5 reales por un boliviano. Hoy está en 2 reales por un boliviano, ¿no? Entonces, también los brasileños que viven al otro lado, bueno, el otro lado es un decir, es a la siguiente cuadra, ¿no?, de Cobija, al otro, 2 cuadras más allá queda Basilea, aceptan la moneda boliviana, ¿no? Así como antes nuestra moneda o el dólar, por ejemplo, se aceptaba en todos lados, aquí poco a poco en los países vecinos aceptan la moneda boliviana, y es también resultado de esto, ¿no?, de la bolivianización. La renta petrolera, resultado de la nacionalización, ¿no? ¿Cuánto percibía el país? Justamente aquí está la clave de todo lo que se ha logrado durante estos años. Del 93 al 2005, Bolivia recibió 3.205 millones de dólares acumulado. ¿En qué tiempo, perdón, ministro? Del 93 al 2005, 12 años. Con las políticas de capitalización, privatización de la industria petrolera. Con la nacionalización, que se realiza el 2006, fíjense, ahí está el corte, Bolivia pasa a recibir 36.086 millones de dólares. Aquí está la explicación. No es por los altos precios. Los neoliberales ahora nos quieren hacer creer que Bolivia ha logrado todas estas cosas, o sea, todos estos récords económicos y sociales, porque dicen, el presidente Evo Morales tuvo la suerte de que en su gobierno los precios estaban altos. No, no es eso. Es la nacionalización, porque si no se hubiera nacionalizado, con precios altos y todo, igual el dinero se hubiera seguido yendo fuera del país. Justamente la nacionalización ha permitido que esos 36.086 millones de dólares acumulados del 2006 al 2018, y ahí vemos el comportamiento como ha sido, ¿no? Permita al país contar con esos recursos se han invertido en la economía boliviana y explican el enorme crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto. Carreteras, otro récord del presidente Evo Morales, ¿no? Carreteras. Fíjense, la gestión del 98 al 2005, esos 7 años en que construían. ¿Cuánto invirtieron? 1.038 millones de dólares. ¿Cuánto construyeron? 1.098 kilómetros de carreteras. Y fíjense, igual, lo azul, cómo va subiendo año tras año, ¿no? Del 2006 al 2017 se han invertido 6.563 millones de dólares en la construcción de carreteras. Se han concluido 4.796 kilómetros hasta diciembre del 2017, ¿no? Y estamos ya también por concluir 739 kilómetros que se van a entregar este 2018. Y eso muestra también cómo subió la construcción, la vertebración carretera de nuestro país. Ahora tenemos dobles vías. Sí. En el eje troncal que ya están, la de Cochabamba con bastante avance. Y sí, en todo lado ya dobles vías. Ahora ya no pensamos pues solamente que de un carril, ¿no? No, ahora son dobles vías, porque el movimiento económico así lo pide. Más transporte, más circulación de productos, en fin, requieren mejores carreteras y el presidente ha hecho. Los empresarios, ahora que se está hablando del doble aguinaldo, ¿no?, que es prácticamente seguro que se lo va a dar este año,
los empresarios. ¿Qué ha pasado con los empresarios? Fíjense, base empresarial vigente, el sector privado, del 97 a junio del 2018. Con los neoliberales, había 64.663 empresas registradas en la base empresarial del registro de comercio. 64.663 empresas. Eso llegaron a conformar. Durante los gobiernos del compañero Evo Morales, 243.990 empresas más se han abierto. ¿Cuál es la explicación, ministro? Que como ha crecido la economía, ha crecido el Producto Interno Bruto, eso se expresa también en el número de empresas, de iniciativas privadas que se han dado durante estos años. Y es es como una escalerita, ¿no?, que va subiendo, y creemos que este 2018 vamos a cerrar con se van a abrir, mejor dicho, y van a estar funcionando un total de 308.622 nuevas empresas privadas, que esa es la base empresarial, ¿no? Por lo tanto, el sector empresarial privado no podría quejarse. Él también ha sido beneficiado por todas estas políticas económicas, ¿no? Entonces, importante destacar este aspecto, ¿no? Veamos otros temas. Inversión en agua y saneamiento básico, otro récord, ¿no? Inversión en agua y saneamiento básico, del 93 al 2018. Los neoliberales invirtieron 703 millones de bolivianos acumulados durante el periodo del 93 al 2005. El gobierno del compañero Evo en agua y saneamiento básico ha invertido 12.218 millones de bolivianos. Nuevamente, una escalera que va subiendo los peldaños, ¿no? Y resulta que este es otro récord. Nunca en la historia del país se había invertido semejante cantidad de recursos económicos en agua potable y saneamiento básico, ¿no? Pero no solo es el agua potable, también es el riego, porque sin agua para riego, no hay alimentos, no hay producción de alimentos. Fíjense, inversiones en riego, otro récord, ¿no? Los neoliberales invirtieron 703 millones de bolivianos en riego. El gobierno del presidente Evo Morales, ¿no?, desde el 2006, lleva invertidos 7.613 millones de bolivianos durante este tiempo. Es cierto, los últimos años bajó un poco esa inversión, precisamente porque como cayeron los precios internacionales, bajó también la coparticipación y el IDH, ¿no? Bajó, pero están recuperándose esos precios y eso vamos a sentirlo luego, ¿no? Tiene que ver con soberanía alimentaria. Tiene que ver con soberanía alimentaria, porque estas inversiones en riego son para producción de alimentos en territorio nacional. Ítems en salud, tanto que se habla de la salud, ¿no? He escuchado por ahí a alguien que dijo, el gobierno ha descuidado la salud, no es cierto. Fíjense, en 67 años de gestión, porque hay datos desde 1938, no hay datos de antes. Desde 1938 al 2005 se habían creado 17.175 ítems en salud. Durante este tiempo, del 2006 al 2017, en 12 años, se han creado 16.545 nuevos ítems de salud, con lo que tenemos en este momento 33.720 ítems en salud pública. Histórico. En 12 años, el compañero Evo ha hecho lo que en 67 años prácticamente se había hecho. Entonces, no es cierto cuando algunos detractores dicen no se está invirtiendo en salud, no se está logrando, digamos, resultados en salud. A esto podríamos agregar la inversión histórica, todavía no la vamos a tocar ahora porque seguramente dará para una entrevista con el Ministerio de Salud específica, la inversión histórica que se está haciendo en la construcción de nuevos hospitales de segundo, tercer y cuarto nivel, más o menos como 1.700 millones de dólares que se está invirtiendo. Analfabetismo, ¿cómo bajó? Prácticamente el analfabetismo desapareció. Los porcentajes de analfabetismo, pues en 1950 teníamos una tasa de analfabetismo del 67.4%.
el 76 del 37%, el 92 del 20%, el 2001 del 13.3%. Hasta ahí se había llegado en los gobiernos neoliberales. El 2008, con la campaña de alfabetización que se hizo, baja al 3.8%, luego el 2012 subió un poquito, 4.8%, que es básicamente los analfabetos funcionales, aquellos que no utilizan, digamos, la escritura, la lectura, en fin, pero este 2017 vuelve a bajar al 2.5%. Por ello es que nos han declarado, porque cuando están en estos porcentajes, un país es declarado por Naciones Unidas, por la UNESCO, como país libre de analfabetismo. Bolivia es un país libre de analfabetismo. Otro récord alcanzado por el presidente Evo. En educación, ¿cuánto se ha invertido? Precisamente, ya no solamente para luchar contra el analfabetismo, para mejorar nuestro sistema educativo. Fíjense, el año 2005, el presupuesto agregado del sector de educación representaba el 4% del PIB, ¿no? Eran 3.256 millones de bolivianos, lo asignado a educación. Y fíjense cómo en el gobierno del compañero Evo eso va subiendo continuamente, sube a 6.519 el 2006, 10.768 millones de bolivianos en el 2010, porque se van creando nuevos ítems para los profesores, ¿no? Esto explica, se va construyendo nuevas unidades educativas. Y llega este año 2017 a 20.934 millones de bolivianos, ¿no? Eso nos ubica en el segundo lugar en América Latina en cuanto se refiere a cantidad de recursos que destinamos a la educación en relación a nuestro Producto Interno Bruto. El primer lugar lo ocupa Cuba, que destina el 12.8% de su PIB a educación. El segundo lugar lo ocupa Bolivia, con el 8.6% respecto del PIB, ¿no? Estamos en segundo lugar. Otro récord que logró el compañero Evo Morales, ¿no? Y así podríamos ir detallando cómo se han ido rompiendo uno a uno récords en materia económica, social, productiva, de servicios, de inversiones, en fin. Yo creo que precisamente todo esto, Iván, Ivonne y a todos quienes nos miran, explica la vitalidad de este proceso. Si no hubieran estos resultados, seguramente el pueblo ya nos respaldaría, pero lo que hemos visto ayer, justamente volviendo al acto de Ibirgazáma de ayer, es que esa participación multitudinaria se explica porque apoya un liderazgo, pero también ve los resultados, siente los resultados, y esos resultados, por supuesto, han significado mejora en las condiciones de vida de la gran mayoría de los bolivianos. Y un elemento, ministro, que es muy importante también resaltar, el tema de la democracia, ¿no? Los avances en cuanto, porque democracia no es solamente emitir el voto, es parte de la democracia, pero el tema de la nueva constitución política del Estado, la elección de los constituyentes, el proceso constituyente y la aprobación de la nueva constitución política del Estado, el proceso autonómico, que ha marcado también un hecho fundamental en el país, que tienen que ver con la participación de las autonomías indígenas que hoy se están incorporando también en el país. Creo que es otro elemento en estos días cuando se habla de falta de democracia en el país por algunos sectores, ministro, que también creo que le da una connotación muy importante a lo que significa hoy la democracia participativa en el país. Claro, cuando se ven todos estos datos, Iván, justamente uno entiende por qué ese discurso que manejan algunos sectores de derecha, plataformas ciudadanas, partidos políticos, de que en Bolivia no hay democracia, ¿no? Se cae, ¿no? Porque claro, o sea, no solo que hay democracia, sino que es una democracia que va más allá de la democracia política, es una democracia económica, es una democracia social. Y claro, cuando uno ve todos estos datos, se explica por qué la gente nos respalda, ¿no? Hace un momento estaba Hugo Moldis acá hablando, y yo coincido en muchos aspectos con Hugo, ¿no? Cuando dice las plataformas ciudadanas son pequeños grupos, muy ruidosos, sí, muy ruidosos, ¿no? Precisamente porque son pequeños, no les queda otra que hacer mucho ruido, ser estridentes para llamar la atención.
pero son pequeños grupos y no logran jalar grandes sectores ciudadanos, cívicos, vecinales, en fin, precisamente porque, creo yo, la ciudadanía, los sectores sociales ven que hay resultados, ven que durante todo este tiempo se ha democratizado las cosas, hay justicia social y por ello es que me parece que apuestan a la continuidad del proceso. Ahora, ministro, cuando hablamos de récords, y usted nos mencionaba tantos récords durante estos 12 años, 6 meses, 25 días, debemos hablar también sobre un récord a nivel mundial, porque Bolivia no había tenido presidentes que hagan tantas propuestas, por ejemplo, a Naciones Unidas, que son récords que de repente no están registrados, pero que los conocemos nosotros como bolivianos, y otros récords que se han conseguido como encuestas, liderazgo del presidente Evo Morales, el más admirado, el más querido, entre los mejores presidentes del mundo, son también récords que hay que reconocer que se han obtenido en esos años. Claro, el posicionamiento internacional de Bolivia, ¿no?, que hoy redunda en beneficio nuestro precisamente por la demanda marítima, ¿no? Es decir, creo que durante estos 12 años, en materia de política exterior, podemos agregar nuevos récords, ¿no? La diplomacia de los pueblos, un concepto nuevo que fue acuñado en el 2006 y que en su práctica permitió que nuestro país obtenga resultados notables en materia de política exterior, posicionar los derechos de la madre tierra en Naciones Unidas, el Año Internacional de la Quinoa, lo que es la defensa de la coca, ¿no?, diferenciándola de la droga, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la demanda marítima, ¿no?, la inserción internacional de Bolivia, que nunca antes se habían realizado eventos como, por ejemplo, dirigiendo o presidiendo Bolivia el G77, un evento tan grande como fue precisamente la reunión del G77 que se realizó en Santa Cruz. Entonces, creo que en materia exterior también se han logrado grandes cosas y, como les decía Ivonne, creo que eso explica la vitalidad de este proceso y eso explica el respaldo que este proceso mantiene de los sectores mayoritarios del país. Bien, ministro Alfredo Rada, le queremos agradecer. Bueno, yo me quedo con esa imagen también de otro récord, el banderazo, casi 200 kilómetros de bandera organizada por la gente, por la ciudadanía, por diferentes sectores, en la carretera Oruro-La Paz, cuando usted menciona el tema del mar, que ha sido un récord internacional. Veía el otro día que ya depositaron allá en Sucre todo lo que ha sido la acumulación de banderas junto a las cartas, en fin, para una memoria histórica en ese museo que hay en la capital del Estado Plurinacional. Ministro, muchísimas gracias por visitarnos al programa. No, gracias a ustedes, ¿no? Y lo que usted decía, ¿no?, ese tipo de cosas se pueden lograr por la unidad del pueblo. Cuando hay la unidad del pueblo, nada es imposible, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Gracias a usted, ministro. Gracias. Bien, hacemos una pequeña pausa y enseguida la recta final del programa. Muy bien. Tu canción, ¿de qué sirve buena voz?